Hola, buen día. Mi nombre es José Guillermo Coyocanche de la Universidad Virtual CNCI. Mi número de matrícula es CTM099290. El nombre del módulo es Cálculo Integral, que está a cargo del profesor José Gómez Aguilar. El nombre del proyecto es Gamificación. En esta actividad responderé lo aprendido sobre un pequeño juego que me fue puesto, en la que tuve que responder algunas preguntas. Diferencial. La diferencial es un concepto que se utiliza en las matemáticas. De hecho, es la base para encontrar las bases de las derivadas. Sirve para hallar la pendiente de una curva con el propósito de conocer los puntos de la pendiente de una función. De igual manera, es utilizado para encontrar áreas y volúmenes. Una manera de expresar la diferencial es de la siguiente manera. La derivada de y es igual a la derivada de la función x, igual a la diferencial de y entre la diferencial de x. Recta tangente. La recta tangente es un concepto que permite interpretar geométricamente la derivada de una función de un punto, y se trata también de la recta que mejor se aproxima a una función. De hecho, es el único punto en común con la curva de una función. Eh, en la gráfica se observa un punto de tangente a la gráfica de la función donde la diferencial de x representa el incremento y la diferencial de y representa el producto de la pendiente con la diferencial de x. Derivada. La derivada es un término matemático que representa una velocidad o razón de cambio de una función. La derivada está representada por una razón infinitesimal entre la variable independiente y la variable dependiente. Son definidas para calcular una función tomando en cuenta que los valores iniciales varían. De hecho, son representados como la pendiente de una recta tangente a la curva de la función en un punto. Los valores de la variable dependiente son los de y o f de x, mientras que los valores de la variable independiente son los x. Notación de suma. La notación de suma, o también conocido como notación sigma, nos permite escribir una suma con muchos términos en una sola expresión, mientras que la notación de suma tiene muchos usos en las matemáticas y especialmente en el cálculo. De hecho, para definir una integral se debe establecer la notación de suma, pues es considerado una sumatoria y es representado por la suma griega, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Sumas de Riemann. En matemáticas, la suma de Riemann sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo una curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Estas sumas toman el nombre del matemático alemán Bernhard Riemann. La suma de Riemann consiste en trazar un número infinito de rectángulos dentro de un área irregular. Se debe calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos. Para poder hacer esto, se utiliza la notación sigma. Debemos recordar que la sumatoria de Riemann es una aproximación, pues para que sea el valor exacto del área se tiene que tener hacia el infinito. Cálculo de áreas. Calcular áreas es un ejercicio común dentro de matemáticas. Existen fórmulas que permiten obtener ese valor en distintas figuras geométricas, como por ejemplo los cuadrados, círculos, triángulos, etc. En el caso de las áreas que se calculan en el cálculo integral, cuando se quiere obtener áreas bajo una curva en ciertos límites, se establece que se tiene que integrar el diferencial del área representada por dA, el cual es igual a la multiplicación de la función evaluada en un punto x por dx. Integración. Se le llama integración al proceso que se hace cuando se quiere obtener una integral, ya sea indefinida o definida. Es conocido como la operación inversa de la derivada. Esto significa que el procedimiento de la integral permite que la función regrese a su estado original, partiendo de la derivada. De hecho, también es conocido como antiderivada. Es representada como el área dibujada bajo la curva de una función dada. Son muy utilizadas en investigaciones científicas y en la ingeniería. Teorema fundamental del cálculo. En este teorema comprueba que las operaciones de integración y la derivada tienen una relación en común, ya que es la inversa de una a la otra. Cuenta con dos postulados que lo comprueban. La primera dice que si se tiene un límite superior variable, entonces la integral definida en ese punto será la función inversa de la derivada, la cual se conoce como antiderivada y está representado como se muestra en la imagen. El segundo enunciado indica que si la condición del primero se cumple, se podrá obtener la integral definida del intervalo a, b, con solo conocer su antiderivada y evaluarla en los valores de los límites.
Integrales inmediatas. Son integrales que se resuelven en su forma directa, aplicando su fórmula correspondiente. De hecho, son las que pueden apreciar en la pantalla. Para poder aplicar el método de integral inmediatas, hay que transformar la función a integral mediante las propiedades de las integrales para que quede de la misma forma que figura en cada una de las fórmulas. Las funciones para integrar pueden ser de dos tipos. La primera son funciones simples y la segunda son funciones compuestas. Variables. Una variable se refiere a cosas que son susceptibles de ser modificados, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. Las variables pueden ser cualitativos o cuantitativos. Serán cualitativos aquellos que expresan características o cualidades diferentes y serán cuantitativos cuando expresan argumentos numéricos. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo y hasta luego.